Ahora pasemos a una gran pregunta que a todos nos agobia. ¿Quién o qué hace que exista o que suceda el mal? O aún mejor, ¿quién o qué es el creador del mal? Leamos qué dice en Isaías 45, verso 7. El que forma la luz y crea las tinieblas, el que causa bienestar y crea calamidades, yo soy el Señor, el que hace todo esto. Eso suena bien para la mayoría de nosotros. No nos molesta tanto que el Señor que creó la luz y la oscuridad también cause el bienestar y cree la calamidad. Aun cuando desearíamos que las Escrituras no dijeran que Dios crea la calamidad, algo que nos puede afectar, lo podemos aceptar fácilmente. Ojalá fuera así de sencillo. La versión que acabamos de leer es la New American Standard, la cual utiliza un método de traducción llamado traducción dinámica. Ahora veamos el mismo versículo en una traducción más literal, más directa, palabra por palabra, en la versión JPS o Sociedad Judía de Publicaciones, que dice: Yo formo la luz y creo las tinieblas. Yo hago la paz y creo el mal. Yo soy el Señor quien hace todo esto. Esta traducción sí hiere nuestra sensibilidad. Dice claramente que el Señor crea el mal. ¿Es eso posible? Incluso la traducción al inglés de la King James dice básicamente lo mismo. En español sería: yo formo la luz y creo las tinieblas, yo hago la paz y creo el mal. Yo, el Señor, hago todas estas cosas. Hay 4 palabras hebreas claves en este verso: Or, Hoshek, Shalom y Ra. Así que si mezclamos el hebreo con estas palabras en español, este versículo se leería de la siguiente forma: yo formo la Or y creo el Hoshek, yo hago el Shalom y creo el Ra. Hemos estudiado las palabras Or y Hoshek, y sabemos que ellas indican 2 categorías opuestas de la naturaleza espiritual, el bien y el mal. Shalom es una palabra hebrea muy interesante sobre la que pudiésemos dar una clase completa. Pero por hoy, sepan que su naturaleza misma es para describir un sentido de bienestar, paz, bien, piedad, prosperidad y gracia. Y la clave es que todo eso viene de la mano de Dios. Proviene de una fuente divina y, por lo tanto, espiritual. Eso es lo que produce Shalom. La palabra hebrea Ra tiene un sentido similar pero opuesto. Ra quiere decir mal o maldad. Recuerden el principio de los opuestos que hemos hablado. Dice que en nuestro universo, todo lo que existe tiene un lado opuesto o contrario. Y así como nos lo dice este verso y muchos otros, si Dios forma la luz, entonces la oscuridad también estará presente. Si el Señor crea el Shalom, entonces también se crea el mal. Dios está detrás de todo y lo controla todo, lo usa todo para sus propósitos divinos. Es solo en nuestras traducciones más modernas de la Biblia que encontramos que la palabra Ra, en vez de aparecer como mal, es sustituida por palabras como desastre y calamidad. La palabra hebrea Ra significa el mal. Es cierto que la calamidad y los desastres y la aflicción pueden ser un resultado del mal, y esos términos pueden ser usados de manera dinámica para explicar un resultado. Pero Ra se refiere directamente al sentido espiritual del mal, y eso es así porque Ra es lo contrario a Shalom. No piensen que este verso que les leí de Isaías es un verso aislado sobre el mal. Esta frase nos muestra directamente que el Señor causa que exista el mal y que suceda a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Amós 3:6. Leamos lo que dice este versículo. ¿Acaso es tocada la trompeta en la ciudad sin que el pueblo tiemble? ¿O acaso acontece un mal en la ciudad que el Señor no lo ocasione? Lamentaciones 3:38. ¿No proceden los males y los bienes de la boca del Altísimo? Así que, ¿por qué existe el mal en nuestro universo?
porque Dios diseñó nuestro universo como un universo de opuestos. Por eso, cuando Dios creó el bien, el mal vino a existir por ser el opuesto natural al bien. Aquí tenemos un concepto clave en nuestra lección de hoy. Dios no creó el mal en el sentido de fabricar el mal. Dios no miró a su derecha y creó un enorme montón de bien, y luego miró a su izquierda y creó un enorme montón de mal. Más bien el mal fue el resultado de que Él creó el bien, y de haber puesto el espíritu del bien en nuestro universo tetradimensional, un universo donde todo debe tener un opuesto. Una manera más fácil de ver esto es visualizando que el mal es todo lo que Dios no ordena o instruye. El mal es lo opuesto a lo que Dios llama bien. Quisiera presentarles una analogía, un tanto imperfecta, pero que me parece razonable. Es como cuando vamos a un cuarto. Sigan la idea. Entramos a un cuarto y prendemos la luz. Pulsamos el interruptor. La electricidad fluye al filamento de la bombilla. Esta brilla y listo. Hemos añadido luz al cuarto. Pero cuando pulsamos el interruptor en la dirección contraria, a la posición de apagado, y el cuarto se vuelve oscuro, ¿acaso pusimos esa oscuridad en el cuarto? ¿Añadimos esa oscuridad al cuarto? ¿Acaso la corriente en la bombilla dio marcha atrás y ahora succiona toda la luz fuera del cuarto? ¿Esa oscuridad fue fabricada por algún proceso físico, similar a cuando la luz fue fabricada? No, porque la oscuridad es simplemente lo opuesto a la luz. Si la luz no es producida y no está presente, entonces la condición es la de oscuridad, que es el estado natural. La oscuridad no es algo que es fabricado como tal. La oscuridad es solo la ausencia de luz. De la misma manera, el mal es la ausencia del bien. Hagamos un breve resumen del tema antes de llegar a una conclusión. Vivimos en un universo que contiene 4 dimensiones: largo, ancho, altura y tiempo. Pero sabemos que debe haber más dimensiones aparte de esas 4. Ahora, esas otras dimensiones no parecen ser parte de la estructura de nuestro universo. Así que hay otros universos que emplean esas otras dimensiones como sus atributos. El espíritu puede considerarse como una dimensión que no es de nuestro universo, una 5ª dimensión, pero que igual existe en seres vivientes. No podemos verla ni observarla directamente porque está fuera de esas 4 dimensiones. La Biblia nos dice que el espíritu fue traído de algún otro lugar y fue puesto dentro de nosotros por Dios. El principio de los opuestos es una ley fundamental de cómo funciona nuestro universo. Ese principio dice que todo debe tener un opuesto. Debido a este principio de los opuestos, el mal existe porque el bien existe. El mal no fue creado por Jehová, en el sentido de que Él lo fabricara. Más bien el mal es el resultado de que Dios definiera y creara el bien. El mal es una reacción al bien. Todo lo que Dios no define como bien es mal.